Damos gracias, Padre bendito, por esta oportunidad que nos das de seguir aquí leyendo tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender lo que leamos, danos entendimiento, sabiduría, y que podamos nosotros poner en práctica tu palabra, Señor, una vez que la comprendamos en nuestra vida. Lo rogamos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Éxodo capítulo número 27 en la versión Pechita en español. También harás un altar de madera de acacia, cuya longitud será de 5 codos, su anchura de 5 codos, el altar será cuadrado, y su altura de 3 codos. Le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza con él, y los recubrirás de bronce. Harás también ollas metálicas para su servicio ritual. Junto con sus calderas, sus grandes ollas colgantes, sus garfios, sus braseros, todos sus utensilios los harás de bronce. También les harás un enrejado de bronce en forma de red, y sobre el enrejado harás 4 aros de bronce en sus 4 extremos, y lo colocarás por debajo, bajo los bordes del altar, de modo que el enrejado llegue hasta la mitad del altar. Al altar le harás varas de madera de acacia y la recubrirás de bronce. Las varas irán insertadas en los aros y estarán en ambos lados del altar cuando sea transportado. Lo harás hueco de tablas, tal como yo te lo mostré en el monte, así lo harás. También harás el atrio del tabernáculo. En el lado sur tendrá cortinas de lino fino torcido para el atrio, de 100 codos de largo por cada lado. Tendrá 20 columnas con sus 20 basas de bronce, y los capiteles de las columnas y sus recubrimientos serán de plata. Del mismo modo tendrá cortinas de 100 codos de largo en el lado norte con sus 20 columnas y sus 20 bases de bronce, y los capiteles de las columnas y sus recubrimientos serán de plata. Por el ancho del altar del atrio, en el lado occidental tendrá cortinas de 50 codos con sus 10 columnas y sus 10 basas. Y el ancho del atrio en el lado oriental será de 50 codos. Para un lado del acceso, las cortinas serán de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 bases. Para el otro lado tendrá cortina de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 bases. La puerta del atrio tendrá una cortina de 20 codos de tela teñida de azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, obra de tejedor, con sus 4 columnas y sus 4 bases. Todas las columnas alrededor del atrio estarán recubiertas de plata, sus ganchos serán de plata y sus bases de bronce. El atrio será de 100 codos de longitud, su anchura de 50 codos en cada lado y de 5 codos de altura. Sus cortinas serán de lino fino torcido y sus bases de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo para todo su servicio ritual y todas sus estacas junto con las estacas del atrio serán de bronce. Tú ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas, a fin de que las lámparas iluminen continuamente. Aarón y sus hijos las dispondrán ante Yahweh en el altar temporal, en el tabernáculo temporal fuera del velo que está delante del testimonio,
Desde el anochecer hasta el amanecer será un estatuto permanente a través de las generaciones para los hijos de Israel. Harás que se acerquen a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón y sus hijos con él, a fin de que Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón, me sirvan como sacerdotes. Harás vestiduras santas para tu hermano Aarón, para honra y esplendor. Y hablarás a todos los más diestros artífices, a los cuales he llenado de espíritu de sabiduría para que ellos confeccionen las vestiduras santas de Aarón, a fin de consagrarlo para que me sirva como sacerdote. Estas serán las vestiduras que les confeccionarán: una vestidura interior, un efod, un pectoral, una túnica de lino fino blanco, una mitra y un cinturón. Harán vestiduras para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Tomarán oro, tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, y lino fino torcido, para que hagan el efod de oro, de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, y de lino fino torcido, obra de diestro artífice. Tendrá 2 hombreras que se junten en sus 2 extremos para que se puedan unir. El cinto que estará sobre el efod será de su misma confección, de oro, tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, y de lino fino torcido. Luego tomarás 2 piedras de berilo y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. En una piedra grabarás 6 de sus nombres, y 6 de los nombres quedarán grabados en la otra piedra, según el orden de su nacimiento. 2 piedras grabarás con los nombres de los hijos de Israel, obra de experto en piedra tallada, grabado de sello, y las engastarás y las montarás en oro. Luego colocarás ambas piedras sobre las hombreras del efod como piedras conmemorativas para los hijos de Israel, y Aarón llevará sus nombres ante la presencia de Yahweh sobre ambos hombros por memorial. Harás también engastes de oro y 2 cadenas de oro puro, las harán trenzadas, una obra de trenzado, y colocarás las 2 cadenas trenzadas en los engastes. Harás también el pectoral del juicio, obra de diestro artífice. Lo harás como la obra del efod, de oro, de tela teñida, de azul, de púrpura y de escarlata, y de lino fino torcido lo harás. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. En él montarás los engastes de piedras, 4 hileras de piedras. La primera hilera tendrá un rubí, un topacio y una esmeralda. Será la primera hilera. La siguiente hilera tendrá un carbunclo, un zafiro y una gema color miel. La tercera hilera tendrá un jacinto, una cornalina y una amatista. La cuarta hilera tendrá un crisólito, un berilo y un jaspe. Las engastarás en oro y estarán en sus engastes. Serán 12 piedras por los nombres de los hijos de Israel, conforme a sus nombres, y estarán grabados como los grabados de un sello. Cada uno conforme a su nombre se corresponderán con las 12 tribus.
También harás en el pectoral unas cadenas trenzadas, obra de trenzado de oro puro. Y harás además para el pectoral 2 anillos de oro puro. Luego pondrás ambos anillos a los 2 extremos del pectoral. Colocarás 2 trenzados de oro en los anillos a los extremos del pectoral. Y los otros 2 trenzados los colocarás en los 2 engastes. Luego los colocarás en las hombreras del efod en su parte frontal. Harás 2 anillos de oro y los colocarás en los 2 extremos del pectoral, en el borde que queda por el lado interno del efod. Además, harás 2 anillos de oro para colocarlos en las 2 hombreras del efod en la parte inferior, en la parte inferior, en el lado frontal cerca de su unión sobre el cinto del efod. Atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul, de modo que esté sobre el cinto del efod, y de esta manera el efod no se separe del pectoral. Cuando Aarón entre en el lugar santo, llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su pecho, por memorial continuo ante la presencia de Yahweh. Luego colocarás en el pectoral del juicio la luz y la perfección, y estarán sobre su pecho cuando entre ante la presencia de Yahweh. Y Aarón llevará los juicios de los hijos de Israel continuamente ante la presencia de Yahweh. También confeccionarás la vestidura interior del efod completamente de tela color azul. En medio de ella, en la parte superior, tendrá una abertura y alrededor de su abertura tendrá un borde, obra de tejedor, semejante a la abertura de una cota de malla, para evitar que se rompa. Bordarás en sus bordes granadas de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, alrededor de todo su borde, y entre ellas también alrededor unas campanillas de oro. Campanillas de oro y granadas alrededor del borde de la vestidura interior. Estará sobre Aarón cuando él ministre, y su tintineo se oirá cuando él entre en el santuario ante la presencia de Yahweh, y también cuando salga, para que no muera. Harás también una corona de oro puro y grabarás en ella como los grabados de un sello: santidad a Yahweh. La colocarás en un cordón azul y estará sobre la mitra. Estará en la parte frontal de la mitra. Estará sobre la frente de Aarón. Así él cargará con los pecados relacionados con las cosas santas de los hijos de Israel. Eh, perdón. Así él cargará con los pecados relacionados con las cosas santas que los hijos de Israel consagren, y todas sus ofrendas santas. Estará sobre la frente de Aarón continuamente, a fin de que sean aceptadas delante de Yahweh. Confeccionarás además la túnica de lino fino blanco, y también la mitra y el cinturón los harás de lino fino blanco, obra de tejedor. Confeccionarás también túnicas para los hijos de Aarón. Además les harás cinturones y les harás mitras para honra y esplendor. Y con ellas vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos con él. Luego los ungirás, los consagrarás y los santificarás, a fin de que me sirvan como sacerdotes. También les confeccionarás ropa interior de lino fino, para que ellos cubran la parte desnuda de su cuerpo. Llegarán desde sus lomos hasta los muslos. Y Aarón y sus hijos la llevarán puesta cuando entren al tabernáculo temporal, o al acercarse al altar para ministrar en el lugar santo.
no sea que reciban castigo por el pecado y mueran. Es un estatuto permanente para él y para sus descendientes después de él. Así procederás con ellos a fin de consagrarlos a mí para el sacerdocio. Toma un novillo y 2 carneros sin defecto. También pan sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura rociados con aceite, de flor de harina de trigo lo harás. Luego lo colocarás en un canasto y los traerás en el canasto con el novillo y con los 2 carneros. Después harás que se acerquen a Aarón y sus hijos a la entrada del tabernáculo temporal y los lavarás con agua. Enseguida tomarás las vestiduras y le pondrás a Aarón la túnica, la vestidura interior, la mitra, el efod y el pectoral, y lo ceñirás con el cinto del efod. Y colocarás sobre su cabeza la mitra, y sobre la mitra colocarás la corona santa. Después tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza para ungirlo. Luego harás que se acerquen sus hijos para que les pongas las túnicas. También ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos y les colocarás las mitras, así tendrán su sacerdocio por pacto permanente. De esta manera consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después traerás un toro frente al tabernáculo temporal y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del toro y sacrificarás al toro delante de Yahweh a la entrada del tabernáculo temporal. Luego tomarás parte de la sangre del toro y la rociarás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y toda la demás sangre la derramarás al pie del altar. Tomarás toda la grasa que cubre las entrañas, el redaño, los 2 riñones y la grasa que tengan, y los ofrecerás sobre el altar. Pero la carne del toro, su piel y su estiércol los quemarás en el fuego. Fuera del campamento representa el pecado. Tomarás también un carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y sacrificarás el carnero. Tomarás parte de su sangre y la rociarás sobre el altar por todos lados. Luego cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus entrañas y sus piernas y las colocarás con los pedazos y con su cabeza y ofrecerás todo el carnero sobre el altar. Es un holocausto en olor grato a Yahweh, una ofrenda en sacrificio a Yahweh. Entonces tomarás otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán las manos sobre su cabeza, y sacrificarás el carnero. Tomarás parte de su sangre, y la aplicarás en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y en el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos. También sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Luego rociarás sangre sobre el altar por todos los lados. Enseguida, tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción, y rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Así quedarán consagrados él y sus vestiduras, sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Asimismo, tomarás la grasa del carnero, la parte grasosa de la cola, la grasa que cubre las entrañas, el redaño, los 2 riñones y su grasa, y también la pierna derecha, porque es el carnero para la consagración. Del canasto del pan sin levadura, que está delante de Yahweh,
Tomarás una torta de pan amasado con aceite y un hojaldre, y pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo dedicarás como ofrenda en presencia de Yahweh. Después los tomarás de sus manos y ofrecerás el pecho del carnero sobre el altar del holocausto en olor grato delante de Yahweh. Es una ofrenda en sacrificio a Yahweh. Habiendo tomado el pecho del carnero de la consagración de Aarón, lo dedicarás como ofrenda ante la presencia de Yahweh. Esta será tu porción. Santificarás el pecho de la ofrenda dedicada y la pierna de la ofrenda alzada, lo que es dedicado y alzado del carnero de la consagración, de lo que era para Aarón y de lo que era para sus hijos. Esto será estatuto perpetuo para Aarón y para sus hijos de parte de los hijos de Israel, por cuanto es una ofrenda alzada. Será una ofrenda de parte de los hijos de Israel de sus sacrificios de paz. Es una ofrenda alzada a Jehová. Las vestiduras santas de Aarón serán para sus hijos después de él, a fin de que sean ungidos y consagrados con ellas. Aquel de sus hijos que le suceda como sacerdote, que entre al tabernáculo temporal para ministrar en el lugar santo. Las vestiduras serán 7 días. Tomarás la carne del carnero de la consagración y la cocerás en un lugar santo. Entonces Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan del canasto que se encuentra a la entrada del altar del tabernáculo temporal. Ellos comerán de las cosas con las cuales se hizo expiación para consagrarlos y santificarlos, pero ningún extraño las comerá porque son cosas santas. Si sobra algo de la carne de la consagración y del pan para la mañana siguiente, quemarás en el fuego lo que haya quedado. Son cosas santas, por eso no se comerá. De esta manera procederás con Aarón y sus hijos según lo que se te ha ordenado. Los consagrarás durante 7 días. Diariamente ofrecerás en expiación un toro en ofrenda por el pecado, y purificarás por rociamiento el altar cuando hayas hecho expiación sobre él, y lo ungirás para santificarlo. Harás expiación por el altar, y lo santificarás durante 7 días. Entonces el altar será santísimo, y todo aquello que toque al altar será santificado. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año continuamente cada día. Uno de los corderos lo ofrecerás al amanecer y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Con uno de los corderos ofrecerás una mezcla de 1/10 de efa de flor de harina con 1/4 de hin de aceite batido, y para libación 1/4 de hin. El segundo cordero lo ofrecerás al atardecer y procederás con él conforme a la ofrenda que se hace en la mañana y conforme a la libación. Es una ofrenda en sacrificio en olor grato a Yahweh. Será un holocausto continuo a través de todas sus generaciones. Y a la entrada del tabernáculo temporal delante de Yahweh. Allí me encontraré con ustedes para hablarles. También me encontraré allí con los hijos de Israel, y mi pueblo será santificado por mi gloria. Santificaré el tabernáculo temporal y el altar, y santificaré a Aarón y a sus hijos a fin de que me sirvan como sacerdotes. Así yo moraré en medio de los hijos de Israel y seré su Dios. Entonces sabrán que yo soy Yahweh su Dios,
que los saqué de la tierra de Egipto para morar en medio de ellos. Yo soy Yahweh, su Dios. Harás un altar para quemar incienso. Lo harás de madera de acacia. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado. Tendrá 2 codos de altura y sus cuernos serán de una sola pieza con él. Lo recubrirás de oro puro en su parte superior, en sus lados y en sus cuernos, y le harás alrededor una moldura. Debajo de su moldura le harás 2 aros de oro. Los harás en sus 2 esquinas, en sus lados, y por ellos insertarás las varas con las cuales será transportado. Las varas las harás de madera de acacia y las recubrirás de oro. El altar lo colocarás frente al velo que se encuentra junto al arca del testimonio, frente al propiciatorio que está sobre el testimonio, y allí me encontraré contigo. Aarón quemará incienso aromático sobre él mañana tras mañana. Cuando prepare las lámparas, lo quemará. Al atardecer, cuando Aarón encienda las lámparas, quemará incienso. Lo hará continuamente delante de Yahweh por todas sus generaciones. No ofrecerá incienso extraño sobre él, ni holocausto, ni ofrenda, ni derramará libación sobre él. Una vez al año, Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar. Con la sangre de la ofrenda por el pecado hará la expiación. Una vez al año hará expiación sobre él a través de sus generaciones. Será santísimo a Yahweh. Habló Yahweh a Moisés y le dijo: Cuando hagas un censo para registrar el número de los hijos de Israel, cada uno dará a Yahweh rescate por su persona cuando los haya censado, para que no haya mortandad entre ellos cuando hayan sido contados. Esto dará todo el que sea censado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. Un ciclo equivale a 20 geras. De medio ciclo será la ofrenda a Yahweh. Todo aquel que sea censado de 20 años en adelante dará esta ofrenda a Yahweh. El rico no dará más, ni el pobre dará menos del medio ciclo como ofrenda a Yahweh, a fin de hacer expiación por su persona. Recaudarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo entregarás para el servicio del tabernáculo temporal, con el fin de que les sea por memorial a los hijos de Israel ante Yahweh, para hacer expiación por su persona. Habló Yahweh a Moisés y le dijo: Harás un lavatorio de bronce para lavarse, con su base de bronce, y lo pondrás entre el tabernáculo temporal y el altar, y pondrás en el agua. Y Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies en él. Cuando ellos entren en el tabernáculo temporal, se lavarán con agua para que no mueran. Asimismo, cuando se acerquen al altar para ministrar y para quemar incienso en ofrenda a Yahweh, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Será un estatuto permanente, tanto para él como para su descendencia a través de sus generaciones. Yahweh habló de nuevo a Moisés y le dijo: Toma de las especias aromáticas más finas, 500 ciclos de mirra pura y la mitad, 250 de canela aromática, 250 de canela aromática y 250 de caña aromática, 500 ciclos de casia conforme al ciclo del santuario y un hin de aceite de oliva. Con esto prepararás el aceite de la santa unción. Será un ungüento mezclado, obra de perfumista. Será el aceite de la santa unción. Ungirás con este el tabernáculo temporal y el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, el lavatorio y su base. Los consagrarás y serán santísimos. Todo aquello que los toque será santo. También ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás a fin de que se me sirvan como sacerdotes. Después hablarás con los de la casa de Israel y dirás: Este me será el aceite de la santa unción a través de sus generaciones. No se derramará sobre el cuerpo de una persona
ni harán otro similar. Es santo y será santo para ustedes. Cualquiera que prepare otro similar a este o que ponga de él sobre uno ajeno al sacerdocio, será excluido de entre su pueblo. Entonces Yahweh dijo a Moisés, toma unas especias, estacte y caña aromática, gálbano aromático e incienso puro, cada una será de igual peso. Con estas prepararás incienso, obra de perfumista, mezclado y puro. Será santo. Molerás una porción de él muy fino. Luego lo colocarás ante el testimonio en el tabernáculo temporal, en el lugar donde me encontraré contigo. Será santísimo para ustedes. El incienso que van a preparar no lo harán de composición similar, que será santo para Yahweh. Cualquiera que prepare otro similar a este para perfumarse con él, será excluido entre su pueblo. Entonces habló Yahweh a Moisés y le dijo, mira que he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, con destreza, con inteligencia, con conocimiento y con toda capacidad artesanal, para instruir en labores artesanales y para trabajar en oro, en plata, en bronce, en el tallado de piedras para engastarlas, en el labrado de madera y para llevar a cabo todo tipo de labor. He aquí que yo he puesto junto con él a Elihab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. También he puesto sabiduría en el corazón de todos los que son diestros artífices para que realicen todo lo que te he ordenado. El tabernáculo temporal, el arca del testimonio, el propiciatorio que se encuesta sobre ella, todo el mobiliario del tabernáculo, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro puro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, el lavatorio y su base, las vestiduras para el servicio, las vestiduras santas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos a fin de que me sirvan como sacerdote. El aceite de la unción, el incienso aromático para el lugar santo, harán todo lo que yo te he ordenado. Luego dijo Yahweh a Moisés, di a los hijos de Israel, observarán los días de reposo, por cuanto es señal entre yo y usted a través de sus generaciones. Guardarán el día de reposo porque les es santo. A cualquiera que lo profane se le dará muerte irremisiblemente. Y todo aquel que realice alguna obra en él, tal persona será excluida de entre su pueblo. Trabajarán 6 días, pero el séptimo día es día de reposo. Está consagrado a Yahweh. A cualquiera que realice alguna obra en el día de reposo se le dará muerte irremisiblemente. Los hijos de Israel observarán el día de reposo para Yahweh, celebrándolo como pacto permanente a través de sus generaciones. Es una señal permanente entre yo y la casa de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, los mares y todo lo que contiene, y en el séptimo día cesó y reposó. Cuando acabó él de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le entregó las 2 tablas del testimonio. Eran tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.
Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, la gente se reunió ante Aarón diciéndole, levántate, haz para nosotros dioses que vayan al frente de nosotros, pues ignoramos qué le haya sucedido a este Moisés, el varón que nos hizo subir de la tierra de Egipto. Entonces les dijo a Aarón, quiten los aretes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos, de sus hijas, y tráigamelos. Y todo el pueblo, habiéndose quitado los aretes que tenían en sus orejas, los trajeron ante Aarón. Él lo recibió de ellos e hizo un becerro de metal fundido moldeado a buril. Entonces ellos exclamaron, Este es tu Dios, oh Israel, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Sin embargo, Aarón sintió miedo y construyó un altar frente al becerro y Aarón proclamó diciendo, mañana habrá fiesta para Yahweh. Al día siguiente se levantaron a ofrecer holocaustos, sacrificios de paz y trajeron presentes. Entonces el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó a bailar y a divertirse. Entonces Yahweh dijo a Moisés, desciende, vete de aquí, ya que tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Se desviaron rápidamente del camino que yo les ordené, hicieron para sí un becerro de metal fundido, lo han adorado y le han ofrecido sacrificios diciendo, oh Israel, este es tu Dios que te hizo subir de la tierra de Egipto. Y dijo Yahweh a Moisés, he visto a este pueblo y aquí que es un pueblo de dura cerviz. Ahora deja que mi indignación se encienda contra ellos y los consuma, pero yo haré de ti una gran nación. Entonces Moisés, orando ante Yahweh su Dios, dijo, no sucede así, oh Yahweh, que se encienda tu indignación contra tu pueblo que sacaste de Egipto con tu gran poder y tu brazo alzado, para que no vayan a decir, lo sacó para su mal, a fin de matarlos entre los montes y borrarlos de la faz de la tierra. Desiste del furor de tu indignación y apacíguate en cuanto al daño a tu pueblo. Recuerda a Abraham, a Isaac y a Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo diciéndoles, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y entregaré a su descendencia toda la tierra de la que he hablado y ellos la tomarán en posesión para siempre. Entonces Yahweh desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Luego Moisés se volvió y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio escritas por ambos lados. Por uno y por otro lado estaban escritas. Las tablas eran obras de Dios y lo escrito en era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando escuchó Josué el escándalo del pueblo que estaba alborotado, dijo a Moisés, hay griterío de guerra en el campamento, pero Moisés le dijo, no es el estruendo del vocerío de poderosos, ni es griterío de débiles, sino que yo oigo escándalo de pecado. Cuando se acercó al campamento y se percató del becerro y de los címbalos, Moisés se encolerizó y arrojando las tablas de sus manos la rompió al pie del monte. Luego tomó el becerro que ellos habían hecho y lo quemó en el fuego, después lo molió hasta reducirlo a polvo, lo esparció sobre el agua e hizo que la bebieran los de la casa de Israel. Entonces preguntó Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él un pecado tan grande? Aarón respondió, no se encienda la ira de mi señor. Tú conoces a este pueblo que es malo. Pues ellos me dijeron, haznos dioses que vayan al frente de nosotros porque ignoramos qué les haya sucedido a este Moisés que nos hizo subir de la tierra de Egipto. Entonces yo le respondí, todo aquel que tenga oro que me lo traiga. Ellos me lo trajeron y lo arrojé al fuego y resultó este becerro. Al ver Moisés que el pueblo había cometido pecado, pues Aarón los había hecho pecar de manera que dejaron un infame nombre tras ello, se puso de pie a la entrada del tabernáculo y dijo, los que estén de parte de Yahweh, acérquense a mí. Y se reunieron en torno a él los levitas, todos los levitas. Luego les dijo Moisés, así dice Yahweh, el Dios de Israel, cíñanse cada uno su espada a sus lomos y pasen y vuelvan a pasar por el campamento de puerta en puerta, de muerte cada uno a su hermano, a su amigo y a su vecino. Y los levitas procedieron conforme lo declarado por Moisés y cayeron aquel día como 3000 hombres del pueblo. Luego les dijo Moisés, conságrense hoy a Yahweh cada uno con su hijo y junto con su hermano, pues este día vendrá bendición sobre ustedes. Aconteció el día siguiente que dijo Moisés al pueblo,
ustedes han cometido este pecado tan grande, pero hoy voy a subir ante Yahweh y tal vez Él perdone sus culpas. Entonces Moisés volvió ante Yahweh suplicándole, oh Yahweh Dios, es verdad que este pueblo cometió un gran pecado por haberse hecho dioses de oro. No obstante, perdona ahora sus pecados, si no, bórrame de tu libro que has escrito. Pero Yahweh contestó a Moisés, yo borraré de mi libro aquel que haya pecado contra mí. Ahora ve a llevar a este pueblo a donde te he dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti, pero el día de mi visitación los voy a castigar por su pecado. Entonces Yahweh hirió al pueblo por haber adorado al becerro que había hecho Aarón. Y Yahweh dijo a Moisés, anda, suban de aquí tú y el pueblo que has sacado de Egipto a la tierra que juré dar a Isaac, a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles, a su descendencia la daré. Yo enviaré delante de ti a un ángel para destruir a los cananeos, los amorreos, los heteos, los fereceos, los heveos y a los jebuseos. Sube a la tierra de la cual fluye leche y miel, porque yo no subiré en medio de ustedes, no sea que los destruya en el camino, pues son un pueblo de dura cerviz. Al escuchar el pueblo esta mala noticia, ellos se lamentaron y ningún varón se quitó sus atuendos. Luego dijo Yahweh a Moisés, di a los de la casa de Israel, ustedes son un pueblo de dura cerviz. Por un momento me presentaré ante ustedes y los exterminaré. Ahora quítense sus atuendos para saber qué voy a hacer con ustedes. Y los hijos de Israel se quitaron sus atuendos desde el monte Horeb. Entonces Moisés tomó su ofrenda y la levantó fuera del tabernáculo a una considerable distancia del campamento y la llamó tabernáculo temporal, y todo aquel que quería hacer súplica a Yahweh salía del tabernáculo temporal fuera del campamento. Sucedía que cuando Moisés salía al tabernáculo, el pueblo se levantaba y permanecía de pie a la entrada de la tienda con la mirada fija en Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada del tabernáculo, y él hablaba con Moisés. Y al ver todo el pueblo que la columna de nube se situaba a la entrada del tabernáculo temporal, todo el pueblo se levantaba y cada quien adoraba a la entrada de su tienda. Y Yahweh hablaba con Moisés cara a cara como un hombre habla con su amigo. Cuando regresaba Moisés al tabernáculo, al campamento, el joven Josué, hijo de Nun, su asistente, no se apartaba del interior de la tienda. Luego Moisés dijo a Yahweh, mira, tú me dijiste, haz subir a este pueblo, pero no me has hecho saber a quién vas a enviar conmigo, aunque has dicho, yo te conozco por nombre y has hallado favor a mis ojos. Ahora, si he hallado favor a tus ojos, muéstrame tu camino para que yo te conozca, porque he hallado favor a tus ojos. También considera este pueblo tuyo, es una gran nación. Entonces dijo Yahweh a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré reposo. Él le respondió, si tú no vas con nosotros, no nos hagas partir de aquí, porque ¿en qué conoceré aquí que yo y tu pueblo hemos hallado favor a tus ojos, sino en que tú vayas con nosotros? Entonces yo y tu pueblo nos distinguiremos de todos los demás pueblos que habitan sobre la faz de la tierra. Entonces dijo Yahweh a Moisés, haré conforme a la palabra que has hablado, porque has hallado favor a mis ojos y te conozco por tu nombre. Y Moisés dijo, muéstrame tu gloria. Y él le respondió, haré que toda mi bondad pase frente a ti, y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti, y tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Y añadió, no podrás ver mi rostro, porque nadie puede ver mi vivir. Luego dijo Yahweh a Moisés, he aquí que frente a mí hay un lugar, y tú te colocarás sobre la roca. Cuando pase mi gloria, te pondré en una hendidura en la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después quitaré mi mano y verás mi espalda, pero mi rostro no se verá. Luego dijo Yahweh a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores y escribe sobre las tablas las palabras que están en las primeras tablas, las que rompiste. Y prepárate para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y estarás delante de mí sobre la cumbre de este monte. Que nadie suba contigo, ni se vea hombre alguno en todo el monte, ni pasten
frente al monte las ovejas ni los toros. Labró Moisés 2 tablas de piedra como las anteriores y levantándose muy de mañana, subió al monte Sinaí, como le había ordenado Yahweh, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Entonces Yahweh descendió en la nube y estuvo allí con él, y él invocó el nombre de Yahweh, Yahweh. Luego Yahweh pasó frente a él, y Yahweh proclamó: Yahweh, Dios misericordioso y compasivo, paciente y grande en bondad y justicia, que conserva la misericordia para millares de generaciones, que perdona los pecados y las culpas, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga las culpas de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés se apresuró a postrarse hasta el suelo y adoró, diciendo: Si he hallado favor a tus ojos, oh Señor mío, vaya ahora mi Señor en medio de nosotros, porque el pueblo es de dura cerviz. Perdona nuestras culpas, nuestros pecados, y tómanos por heredad. Entonces él dijo: He aquí que yo haré un pacto ante todo tu pueblo, haré maravillas como nunca se han hecho en toda la tierra de ninguna de las naciones, y todo este pueblo en medio del cual te encuentras verá la obra de Yahweh, porque es algo formidable lo que haré por medio de ti. Guarda todo lo que yo te ordeno este día. He aquí que yo voy a destruir de delante de ti a los cananeos, a los amorreos, a los heteos y a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Ten cuidado de no hacer alianza con los habitantes de la tierra a la cual vas, para que no te sirvan de tropiezo. Derribarás sus altares, romperás sus obeliscos y cortarás sus ídolos. No te postrarás a otro Dios, porque Yahweh, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. No harás alianza con los habitantes de la tierra, no sea que se extravíen en pos de sus ídolos y ofrezcan sacrificios a sus dioses y te inviten a comer de sus sacrificios. Y tomes de las hijas de ellos para tus hijos y de tus hijas a los hijos de ellos, y tus hijos se extravíen en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de metal fundido. Celebrarás la fiesta de los panes sin levadura. Durante 7 días comerás pan sin levadura, tal como te ordené en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido será mío, también todo primogénito de tus ganados, ya sea vacuno u ovino. A todo primogénito de tu ganado lo redimirás con un cordero, y si no lo redimes, lo sacrificarás. Redimirás a todo primogénito de tus hijos, no se presentarán delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, pero descansarás en el 7º día, tanto durante el tiempo de arar como durante la cosecha, descansarás. Celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, la fiesta de las primicias de la cosecha del trigo y la fiesta de la cosecha al final del año. 3 veces al año se presentará todo tu memorial ante Yahweh, el Dios de Israel. Porque yo destruiré a las naciones de delante de ti y ampliaré tus fronteras. Nadie codiciará tu tierra mientras tú subas a presentarte ante Yahweh 3 veces al año. No ofrecerán la sangre de un sacrificio junto con pan leudado, ni dejarán hasta la mañana el sacrificio de la fiesta de la Pascua. Traerás las primicias de la cosecha de tu tierra a la casa de Yahweh tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces dijo Yahweh a Moisés: escribe esas palabras, porque conforme a estas palabras he celebrado pacto contigo y con todo Israel. Y él estuvo allí con Yahweh durante 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y escribió en las tablas de piedra las palabras del pacto, los 10 mandamientos.
Aconteció que al descender Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos, mientras descendía del monte, Moisés ignoraba que la piel de su rostro resplandecía después de haber hablado con él. Al ver a Aarón y todo Israel el rostro de Moisés, que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y acudieron a él Aarón y todos los dirigentes de la congregación, y Moisés habló con ellos. Luego se acercaron a él todos los hijos de Israel y les ordenó todo lo que Yahweh había hablado con él en el monte Sinaí. Y cuando Moisés terminó de hablarles, se puso un velo sobre su rostro. Pero cuando entraba Moisés ante la presencia de Yahweh para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Luego salía él a decir a los de la casa de Israel lo que se le había ordenado. Y los hijos de Israel veían el rostro de Moisés que resplandecía la piel del rostro de Moisés. Cuando entraba a hablar con él, Moisés se quitaba el velo de su rostro. Habiendo reunido Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, les dijo: Estas son las cosas que Yahweh ha ordenado que se hagan. 6 días trabajarás, pero el 7º día será santo para ti, será día de reposo consagrado a Yahweh. A todo aquel que haga algún trabajo en él, se le dará muerte. En día de reposo no encenderán fuego en ninguna de sus habitaciones. Moisés dijo a toda la congregación de los hijos de Israel: Esto es lo que Yahweh ha ordenado que se haga, diciendo: Tomen de entre ustedes una ofrenda para Yahweh, traiga ofrenda a Yahweh todo varón generoso, oro, plata o bronce, tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, fino torcido y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles teñidas de bermellón, madera de acacia, aceite para la iluminación, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de berilo y piedras preciosas de engaste para el efod y para el pectoral. Y que todos los aptos que hayan entre ustedes vengan a hacer todo lo que ha ordenado Yahweh. El tabernáculo, su tienda y su cubierta, sus utensilios, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus bases, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la cortina, la mesa y sus varas con todos sus utensilios, el pan de la presencia, el candelabro para la iluminación con sus utensilios, sus lámparas, junto con el aceite para la iluminación, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, el velo de la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enredajado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, el lavatorio con la base, las cortinas del atrio, sus columnas con sus bases, la cortina para la entrada del atrio, las estacas del tabernáculo, las estacas del atrio con sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el lugar santo, las vestiduras santas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para el sacerdocio. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel salió de la presencia de Moisés y trajo la ofrenda a todo varón que se le propuso, que se lo propuso en su corazón, y todo varón que se lo propuso en su espíritu. Trajeron ofrenda a Yahweh para la obra del tabernáculo temporal, para todo su servicio y para todas las vestiduras santas. La trajeron tanto hombres como mujeres. Todos los que se lo habían propuesto en su corazón trajeron pulseras, aretes, anillos, collares, toda clase de objetos de oro, y todo varón que había apartado una ofrenda de oro la trajo para Yahweh. Todo varón que tenía tela teñida de azul, de púrpura o de escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo o pieles teñidas de bermellón, los trajo. Del mismo modo, todo el que había apartado alguna ofrenda de plata o de bronce la traía en ofrenda a Yahweh, y todo el que tenía madera de acacia para cualquier obra del servicio la trajo. Además, todas las mujeres aptas tejían con sus manos y traían lo que habían tejido, tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata y lino fino torcido. Asimismo, todas las mujeres que se lo propusieron en su corazón hilaron pelo con destreza.
Luego los dirigentes trajeron piedras de berilo y piedras preciosas de engaste para el efod y para el pectoral. También traían especies aromáticas y aceite para la iluminación, para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Todos los varones y mujeres que se lo propusieron en su corazón lo trajeron para toda clase de obra que había ordenado Yahweh por medio de Moisés que se hiciera. Los hijos de Israel lo trajeron en ofrenda a Yahweh. Luego Moisés dijo a los hijos de Israel: miren que Yahweh ha llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo llenó del Espíritu de Dios con destreza, con inteligencia, con conocimiento y con toda capacidad artesanal para realizar diseños y para trabajar en oro, en plata y en bronce, en el tallado de piedras para engastar y en el labrado de madera para realizar toda clase de obra artesanal. Él ha puesto también en su corazón la capacidad de instruir tanto a él como a Elihab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Los llenó con sabiduría de corazón para realizar toda obra de carpintero, de diestro artífice, de bordador en tela teñida, de azul, de púrpura y de escarlata, y en lino fino blanco y de tejedor. Eran aptos para toda obra y creadores de diseños. Entonces Bezaleel, Elihab y todo varón apto, a quienes Yahweh había dotado con destreza e inteligencia para saber realizar toda clase de obra para el servicio del santuario, procedieron conforme a lo que Yahweh había ordenado. Después llamó Moisés a Bezaleel, a Elihab y a todo varón apto, a quienes Yahweh había dotado de destreza, y a todos aquellos que se propusieron en su corazón el acercarse para llevar a cabo su obra. Y ellos recibieron de parte de Moisés toda ofrenda que los hijos de Israel habían traído para llevar a cabo la obra del tabernáculo temporal, quienes continuaban trayéndole ofrendas cada mañana. Entonces llegaron todos los varones expertos que realizaban la obra del santuario, cada uno en la labor que estaba llevando a cabo, y dijeron a Moisés: la gente trae más de lo que es necesario para la obra de construcción que Yahweh ordenó que se hiciera. Entonces Moisés dio una orden y proclamaron los mensajeros por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer traiga más material como contribución para el santuario. Así se le impidió a la gente que siguiera trayendo, pues tenían material más que suficiente y hasta sobraba para llevar a cabo la obra. Entonces todos los más aptos para llevar a cabo la obra hicieron el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino blanco torcido y tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata. Les bordaron querubines, obra de diestro artífice. Cada cortina tenía 28 codos de longitud y la anchura de cada cortina era de 4 codos. Todas las cortinas tenían la misma medida. Luego unieron 5 cortinas una con la otra y también unieron las otras 5 cortinas una con la otra. Hicieron lazos de tela teñida de azul en el borde de cada cortina desde el extremo por donde se unían. Lo mismo hicieron en el otro extremo de la cortina por donde se unían a la otra cortina. Hicieron 50 lazos a una cortina, hicieron 50 lazos en el extremo por donde se unían a la otra. Los lazos se correspondían unos con otros. Además, hicieron 50 ganchos de oro para unir las cortinas una a la otra con los ganchos, de manera que el tabernáculo formara un solo conjunto. También hicieron cortinas de pelo. Para la cubierta del tabernáculo hicieron 11 cortinas. Cada cortina tenía una longitud de 30 codos y la anchura de cada cortina era de 4 codos. Las 11 cortinas tenían la misma medida. Luego unieron 5 cortinas una con la otra y las otras 6 cortinas también una con la otra.
Hicieron 50 lazos en el extremo de la cortina por donde se unían e hicieron 50 lazos en el otro extremo de la cortina por donde se unían a la otra. También hicieron 50 ganchos de bronce para unir el tabernáculo para que formara un solo conjunto. Hicieron además para el tabernáculo una cubierta de pieles de carnero teñidas de oro y para la parte superior una cubierta de pieles teñidas de bermellón. Hicieron también unas tablas de madera de acacia para el tabernáculo, las cuales se colocaron verticalmente. Cada tabla tenía una longitud de 10 codos y el ancho de cada tabla era de 1,5 codos. Una tabla tenía 2 espigas y la otra tabla tenía 2 espigas para trabarlas por sí. Con todas las tablas del tabernáculo hicieron lo mismo. E hicieron las tablas para el tabernáculo, tablas para el lado sur. También hicieron 40 bases de plata para la parte inferior de las 20 tablas. Parte inferior de una tabla para sus 2 espigas y 2 bases para la parte inferior de la otra tabla para sus 2 espigas. ¿Aló? ¿Estoy al aire? Sí, señora, aquí la estamos oyendo. Ok. Y voy en el 36 o 35. 35. Confeccionaron además un velo de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata y de lino fino torcido y le bordaron querubines, obra de diestro artífice. ¿Sí iba por ahí? Luego le hicieron 4 columnas de madera de acacia y las recubrieron de oro. Sus capiteles eran de oro y les hicieron 4 bases de plata. Para la puerta del tabernáculo confeccionaron también una cortina de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata y de lino fino torcido, obra de tejedor, con sus 5 columnas y sus 5 capiteles. El recubrimiento de su parte superior y su cubierta eran de oro y sus 5 bases eran de bronce. Bezaleel hizo el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Luego la recubrió de oro puro por dentro y por fuera y le hizo alrededor una moldura de oro. También fundió para ella 4 aros de oro en sus 4 esquinas, 2 aros a un lado de ella y 2 aros al otro lado. Hizo además las varas de madera de acacia y las recubrió de oro. Después introdujo las varas por los aros a los lados del arca para transportar el arca. Luego hizo el propiciatorio de oro puro, su longitud era de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Hizo además 2 querubines de oro, obra de fundición, los hizo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín en un lado y el otro querubín en el otro lado. Hizo los querubines sobre el propiciatorio a sus 2 extremos. Los querubines tenían sus alas extendidas hacia arriba y cubrían con sus alas el propiciatorio con sus rostros el uno frente al otro. Los rostros de los querubines estaban vueltos hacia el propiciatorio. Él hizo la mesa de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos, su anchura de 1 codo y su altura de 1,5 codos. Luego la recubrió de oro puro y le hizo una moldura de oro en su borde alrededor. También le hizo alrededor un borde de 1 palmo y le hizo una moldura de oro en su borde alrededor. Luego fundió para ella 4 aros de oro y colocó los aros en las 4 esquinas que corresponden a las 4 patas. Los aros estaban frente al borde, por los cuales se introducían las varas para transportar la mesa. Las varas para transportar la mesa las hizo de madera de acacia y las recubrió de oro. También hizo los utensilios de oro puro que habrían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus vasijas y sus tazones, en los cuales se derramaban las libaciones. También hizo el candelabro de oro puro. De obra de fundición hizo el candelabro, su base, sus brazos, sus copas, sus cuencos y sus lirios eran de una sola pieza con él.
De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro lado. En un brazo había 3 copas, un cuenco y un lirio, y en el otro brazo 3 copas, un cuenco y un lirio, así en los 6 brazos que salían del candelabro. El candelabro tenía 4 copas, los cuencos y los lirios, un cuenco debajo de 2 brazos del mismo, un cuenco debajo de los siguientes 2 brazos del mismo y otro cuenco debajo de los otros 2 brazos del mismo, así con los 6 brazos que salían del candelabro. Sus cuencos y sus brazos eran de una pieza con él, todo era de una sola pieza de oro puro fundido. También sus 7 lámparas con sus despabiladeras y sus platillos. El candelabro y todos sus utensilios los hizo de un talento de oro puro. Luego hizo el altar del incienso de madera de acacia, su longitud era de 1 codo y su anchura de 1 codo, cuadrado, y su altura de 2 codos. Sus cuernos eran de una pieza con él. Lo recubrió todo de oro puro, por encima, por sus lados, alrededor y sus cuernos, y le hizo alrededor una moldura de oro. Le hizo además 2 arcos de oro debajo de su moldura en las 2 esquinas para introducir las varas y así transportarlo. Las varas las hizo de madera de acacia y las recubrió de oro y preparó el aceite de la santa unción y el incienso de especias aromáticas, obra de perfumista. También hizo de madera de acacia el altar del holocausto. Su longitud era de 5 codos, su anchura de 5 codos cuadrados y su altura de 3 codos. Le hizo sus cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos eran de una misma pieza con el altar. Luego lo recubrió de bronce. Hizo además todos los utensilios del altar, las ollas, los calderos, las ollas colgantes, las coladeras, los garfios y los braseros. Todos sus utensilios los hizo de bronce. También hizo para el altar un enrejado de bronce en forma de red y lo puso debajo del borde hasta la mitad del altar. Después fundió 4 aros en las 4 esquinas para la base de bronce, por donde habrían de pasar las varas. Hizo además las varas de madera de acacia y las recubrió de bronce. Luego introdujo las varas por los aros de los lados del altar para transportarlo con ellas. Lo hizo hueco de tablas. Hizo también el lavatorio de bronce con su base de bronce, con los espejos de las mujeres que venían a orar a la parte del tabernáculo temporal. Luego hizo el atrio hacia el lado del sur. Las cortinas del atrio eran de lino fino torcido, de 100 codos. Sus 20 columnas con sus 20 bases eran de bronce y los capiteles de las columnas y sus cubiertas eran de plata. El lado norte tenía 5 codos. Sus 20 columnas con sus 20 bases eran de bronce y los capiteles de las columnas y sus cubiertas eran de plata. Las cortinas del lado occidental eran de 50 codos, con sus 10 columnas y sus 10 bases, y los capiteles de las columnas y sus cubiertas eran de plata. Las cortinas del lado oriental eran de 50 codos. Las cortinas a un lado del acceso eran de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 bases. De la misma manera para el otro lado. A ambos lados de la puerta del atrio había cortinas de 15 codos por cada lado, con sus 3 columnas y sus 3 bases. Todas las cortinas alrededor del atrio eran de lino fino torcido. Las bases para las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus cubiertas eran de plata. El recubrimiento de su parte superior era de plata, y todas las columnas del atrio tenían cubiertas de plata. La cortina de la puerta del atrio era de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, y de lino fino torcido, obra de tejedor. Tenía una longitud de 20 codos y una altura y una anchura de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus 4 columnas y sus 4 bases eran de bronce, sus capiteles eran de plata, y el recubrimiento de su parte superior y sus cubiertas eran también de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce.
Estas son las cantidades de los materiales del tabernáculo. Tabernáculo del testimonio, las cuales fueron cuantificadas por orden de Moisés para el servicio de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que ordenó Yahweh a Moisés. Y estaba con él Eliyab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, carpintero, diestro artífice y tejedor de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, y de lino fino blanco. El total de oro que se empleó para la obra, en la obra completa del santuario, es decir, el oro de la ofrenda, fue de 29 talentos y 430 ciclos, de acuerdo al ciclo del santuario. La plata de los que fueron registrados de la congregación fue 100 talentos y 1,770 ciclos, de acuerdo al ciclo del santuario. Un ciclo por cabeza, equivalente a medio ciclo de acuerdo al ciclo del santuario, por cada uno de los que fueron registrados de 20 años en adelante, los cuales fueron 603,550. Los 100 talentos de plata fueron fundidos para hacer las bases del santuario y las bases del velo. Fueron hechas 100 bases con 100 talentos, un talento por base. Luego, con los 1,775 ciclos, hizo los capiteles para las columnas y recubrió su parte superior. Las recubrió con plata. El total del bronce de la ofrenda fue de 70 talentos y 2,400 ciclos. E hizo con él las bases de la puerta del tabernáculo temporal, el altar de bronce, su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar. Las bases del atrio alrededor. Las bases de la puerta del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Confeccionaron también vestiduras para el servicio con tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata para ministrar en el santuario. Confeccionaron además vestiduras santas para Aarón, tal como Yahweh había ordenado a Moisés. Confeccionó también el efod de oro, con tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, y de lino fino torcido. Luego extendieron delgadas láminas de oro y las cortaron en hilos para entretejerlas con las telas teñidas de azul, de púrpura y de escarlata, y con el lino fino blanco, obra de diestro artífice. También le hicieron unas hombreras que se juntaban sobre él para unirlo en sus dos extremos. El cinto del efod era de la misma hechura, de oro, de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, y de lino fino torcido, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Labraron las puertas del berilo, montadas y engastadas en oro, grabadas como los grabados de un sello, con los nombres de los hijos de Israel. Luego las colocaron en las hombreras del efod como piedras conmemorativas para los hijos de Israel, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Hicieron también el pectoral, una obra de diestro artífice como la obra del efod, de oro, de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata y de lino fino torcido. Era cuadrado y doble. El pectoral lo hicieron de un palmo de largo y un palmo de ancho al ser doblado. Después engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera tenía un rubí, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera tenía un carbunclo, un zafiro y una gema color miel. La tercera hilera tenía un jacinto, una cornalina y una amatista. La cuarta hilera tenía un crisólito, un berilo y un jaspe. Fueron montadas y engastadas en oro. Las piedras correspondían a los nombres de los hijos de Israel, eran 12, y sus nombres estaban grabados como los grabados de un sello, cada uno con su nombre de acuerdo a las 12 tribus. Hicieron además cadenas trenzadas de oro puro sobre el pectoral, obra trenzada. E hicieron 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron los 2 anillos en los 2 extremos del pectoral. Luego pusieron 2 cordones trenzados de oro en los 2 anillos a los extremos del pectoral. Después colocaron los 2 extremos de los 2 cordones
trenzados en los dos engastes, y los colocaron en las dos sombreras del efod por la parte frontal. Hicieron otros dos anillos de oro, hicieron otros dos anillos de oro para colocarlos en los dos extremos del pectoral, en el borde que da hacia la parte interna del efod. También hicieron otros dos anillos de oro para colocarlos en las dos sombreras del efod, desde la parte interna por su parte frontal frente a su unión sobre el cinto del efod. Luego ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul para que estuviera sobre el cinto del efod y así el pectoral no se soltara del efod, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. También confeccionaron el manto del efod, obra de tejido fino, todo de tela teñida de azul. El manto tenía una abertura en el centro, semejante a la abertura de una cota de malla, y alrededor de la abertura tenía un borde para que no se rompiera. Luego bordaron en los bordes del manto granadas de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata y de lino fino torcido. También hicieron campanillas de oro puro y las colocaron entre granada y granada en los bordes del manto alrededor. Las campanillas de oro y las granadas estaban alrededor, en los bordes del manto. Era para ministrar, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Confeccionaron además para Aarón y para sus hijos unas túnicas de lino fino blanco, obra de tejedor. También la mitra de lino fino blanco, los adornos de las mitras de lino fino blanco y la vestidura interior de lino fino blanco. Además, el cinturón de lino fino blanco torcido, de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, y de lino fino torcido, obra de tejedor, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Asimismo hicieron de oro puro la corona santa de la consagración, e inscribieron en ella como los grabados de un sello, santidad a Yahweh. Luego le colocaron encima un cordón azul para fijarla a la mitra, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo temporal. Los hijos de Israel habían hecho de acuerdo a todo lo que había ordenado Yahweh a Moisés, así lo hicieron. Entonces trajeron al tabernáculo ante Moisés la tienda con todo su mobiliario, sus aros, sus ganchos, sus tablas, sus estacas, sus barras, sus columnas, sus bases, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de carnero teñidas de bermellón, el velo de la cubierta, el arca del testimonio, sus varas, el propiciatorio, la mesa con todos sus utensilios, el pan de la presencia, el candelabro puro, junto con sus lámparas, las lámparas en orden con todos sus utensilios, el aceite para la iluminación, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la puerta del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, su lavatorio con su base, las cortinas del atrio, sus columnas, sus bases, la cortina para la puerta del atrio, sus cuerdas, sus estacas, todos los utensilios del servicio del tabernáculo temporal. Las vestiduras del servicio para ministrar en el lugar santo, las vestiduras santas para el sacerdote Aarón y las vestiduras para sus hijos, para que sirvieran en el sacerdocio. Tal como había ordenado Yahweh a Moisés, así hicieron los hijos de Israel todo el trabajo. Entonces revisó Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho tal y como había ordenado Yahweh a Moisés. Así la hicieron, y Moisés los bendijo. Entonces dijo Yahweh a Moisés: el primer día del primer mes levantarás el tabernáculo de temporal. Allí colocarás el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Meterás luego la mesa y pondrás en orden lo que va en ella. También meterás el candelabro y encenderás sus lámparas. Luego colocarás el altar de oro del incienso frente al arca del testimonio y colocarás la cortina en la puerta del tabernáculo.
Después colocarás el altar del holocausto o holocausto frente a la puerta del tabernáculo temporal. El lavatorio lo colocarás entre el tabernáculo temporal y el altar y pondrás agua en él. Entonces levantarás el atrio alrededor y colgarás la cortina en la puerta del atrio. Luego toma el aceite de la unción y unge el tabernáculo y todo lo que está en él y conságralo con todos sus utensilios, así será santo. Después ungirás también el altar del holocausto con todos sus utensilios para santificar el altar, y el altar será santísimo. También ungirás el lavatorio con su base y lo consagrarás. Entonces acercarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo temporal y los lavarás con agua. Luego vestirás a Aarón con las vestiduras santas y lo ungirás y lo consagrarás a fin de que me sirva como sacerdote. También acercarás a sus hijos y les pondrás las túnicas y los ungirás como ungiste a tu hermano a Aarón a fin de que me sirva como sacerdote. Y su unción le servirá para sacerdocio permanente a través de sus generaciones. Entonces Moisés procedió de acuerdo a todo lo que Yahweh le ordenó. Así procedió. Aconteció pues que el tabernáculo fue levantado el primer día del primer mes del segundo año, el primer día de la semana. Moisés levantó el tabernáculo y clavó sus estacas, colocó sus tablas, introdujo sus barras y erigió su columna. Luego extendió la cubierta encima del tabernáculo y lo colocó la cubierta de pieles encima y por arriba, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Después tomó el testimonio y lo colocó en el arca, instaló las varas al arca y colocó el propiciatorio arriba sobre el arca. Entonces introdujo el arca en el tabernáculo y colocó el velo de la cubierta y cubrió el arca del testimonio tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Luego colocó la mesa en el tabernáculo temporal al lado norte del tabernáculo fuera del velo y colocó en orden el pan ante Yahweh tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Después colocó el candelabro en el tabernáculo temporal frente a la mesa al lado sur del tabernáculo. Encendió las lámparas ante la presencia de Yahweh, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Enseguida colocó el altar de oro en el tabernáculo temporal frente al velo y quemó incienso aromático en él, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Luego instaló la cortina de la puerta del tabernáculo y colocó en el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo temporal y ofreció sobre él un holocausto y una ofrenda de cereal, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Después colocó el lavatorio entre el tabernáculo temporal y el altar y puso en él agua para lavarse. Y en él se lavaban sus manos y sus pies Moisés, Aarón y sus hijos. Se lavaban al entrar en el tabernáculo y al acercarse al altar, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar e instaló la cortina en la puerta del atrio. Así terminó Moisés la obra. Entonces la nube cubrió el tabernáculo temporal y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. A Moisés le resultaba imposible entrar en el tabernáculo temporal a causa de que la nube estaba posada sobre este, pues la gloria de Yahweh llenaba el tabernáculo.
En todas sus jornadas, cuando se levantaba la nube de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel emprendían la marcha. Pero si no se levantaba la nube, ellos no emprendían la marcha hasta el día que ésta se levantaba. Porque en todas sus jornadas la nube de Yahweh estaba de día sobre el tabernáculo y por la noche el fuego estaba a la vista de toda la casa de Israel. Señor Jesucristo, que nos ayudes a poner en práctica lo que aprendemos y a compartirlo con las demás personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.